Hola, buenos días a todos y todas. En el presente vídeo vamos a hablar del Renacimiento, una nueva etapa en la historia del arte, la cual representó una nueva concepción del mismo. Intentaremos, por tanto, acercarnos a sus características en este presente vídeo. El Renacimiento supuso una nueva concepción en la historia del arte. Se desarrolló en los dos primeros siglos de la Edad Moderna, siglo XV y siglo XVI, y estuvo ligado a la revolución cultural que supuso el humanismo, tema del que ya hablamos en el vídeo de El nacimiento del mundo moderno. Al igual que los humanistas, los artistas del Renacimiento se consideraban los sucesores de los maestros grecorromanos y por tanto buscaron inspiración a través del arte de esta época. Pero debemos plantearnos una pregunta. ¿Fue el Renacimiento una mera repetición del arte clásico, del arte griego y del arte romano? ¿O, por el contrario, supuso la creación de una nueva estética y el redescubrimiento de un estilo a partir de la reinterpretación de las mismas artes grecorromanas? El redescubrimiento del arte clásico supuso, por tanto, que, en primer lugar, los arquitectos se inspiraran en los restos arqueológicos y adaptaran los estilos clásicos a su propia realidad. El adelanto en las técnicas de construcción les permitió reinterpretar y perfeccionar la arquitectura de la antigüedad. En segundo lugar, pintores y escultores se inspiraron en la propia mitología grecorromana y la usaron como tema para sus obras. Exaltaron la belleza del cuerpo humano, retomaron los cánones clásicos, mejoraron las técnicas artísticas como la pintura al fresco e inventaron otras como la pintura al óleo y la perspectiva. Al igual que hizo el humanismo, los artistas del Renacimiento convirtieron al ser humano en el centro de sus creaciones. Vemos un ejemplo de ello en los siguientes aspectos. En primer lugar, se siguieron trabajando los temas religiosos, pero los personajes sagrados eran representados y vestidos como si fueran personajes del Renacimiento, en un ambiente y un paisaje coetáneos al artista. En segundo lugar, el interés de los mecenas, nobles y burgueses enriquecidos durante toda esta etapa por el crecimiento económico generado en este primer siglo XV, va a permitir la realización de numerosas escenas de la vida cotidiana. Por último, la revalorización del individuo se reflejó también en la proliferación de los propios retratos, donde príncipes, nobles y otra vez burgueses quisieron dejar su propia imagen para la posteridad. Otro aspecto a destacar es el que veremos a continuación, es que pasamos del artesano en el arte medieval a una nueva concepción acerca del artista. En primer lugar, veremos cómo estos artistas cultivarán múltiples artes, desde pintura, escultura, arquitectura. Un buen ejemplo de ello será Miguel Ángel Buonarroti, y generaron también importantes teorías que se siguen estudiando en estos estilos, en estas artes, en la arquitectura, en la pintura y en la escultura. Como dijimos, artistas como Miguel Ángel, también Leonardo da Vinci, cultivaron muchos saberes en múltiples áreas de conocimiento y en la época, como puede ser ingeniería, matemáticas, anatomía, todo ello para poder perfeccionar su arte. En esta nueva concepción del arte, los artistas también comenzarán a firmar sus obras para remarcar su originalidad y promover el reconocimiento de sus coetáneos. El arte pasa a ser un objeto de mercado y de colección privada. Este coleccionismo privado vino de la mano de lo que ya dijimos antes, de los mecenas, nobles o burgueses enriquecidos por el auge comercial, visto, como ya dijimos también anteriormente, en el vídeo del nacimiento del mundo moderno. Estos mecenas acogieron, pagaron y promocionaron a artistas para construir, así como decorar, sus palacios o sus iglesias. De entre las familias más destacadas de la Italia renacentista destacan los Medici en Florencia, de los que hablaremos en un momento, los Sforza en Milán, los Gonzaga en Mantua y los papas en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Como estilo artístico, el Renacimiento tuvo su origen en Italia, específicamente en la ciudad de Florencia en el siglo XV, una próspera ciudad-estado gobernada por la familia Medici, una rica familia de comerciantes, artesanos y banqueros que fueron grandes mecenas de grandes artistas y convirtieron su ciudad en la cuna del Renacimiento. Entre 1389 y 1537, la ciudad se convirtió en un gran enclave comercial y epicentro del Renacimiento. De entre los Medici destaca Lorenzo el Magnífico. Este era un gran amante del arte. Invitó a escritores, a artistas y protegió a artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. También fundó la Biblioteca Laurenciana, con gran cantidad de obras clásicas. Veamos en primer lugar el Renacimiento italiano. Este se desarrolla en diferentes etapas. La primera
tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado 480 y comprende el primer Renacimiento, también llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento, teniendo como cuna la ciudad de Florencia. La segunda etapa surge en el siglo XVI y se denomina Cinquecento. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o Alto Renacimiento, también llamado Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto de este siglo XVI. En este caso será la ciudad de Roma su sede, con los papas como grandes mecenas. Empezamos por la arquitectura. Los arquitectos aspiraron a crear un espacio armónico, con el uso de los elementos sencillos y ordenados, a la medida del ser humano, al contrario que en los estilos medievales, como puede ser el gótico, que lo que buscaban era dar grandiosidad, una grandiosidad siempre referida a Dios. Para buscar la simetría, aplicaron proporciones matemáticas a las edificaciones, utilizaron elementos constructivos clásicos, como puede ser el dintel, el friso, los órdenes griego, jónico, dórico y corintio, el arco de medio punto, heredado de Roma, así como las cúpulas romanas y bóvedas de cañón. Y también no olvidemos los frontones. En el 480 destacaron los siguientes arquitectos. El primero de todos, Filippo Brunelleschi, es el más importante de su tiempo. Sus edificios son ejemplos de la perfección geométrica. Vamos a ver un ejemplo de ellos, que fue el que inauguró este estilo artístico en arquitectura, que es Santa María de las Flores, en la ciudad de Florencia. Otros ejemplos de edificios realizados por este artista son la iglesia del Espíritu Santo o la iglesia de San Lorenzo, todos ellos en la ciudad de Florencia. El segundo artista a destacar va a ser León Battista Alberti, con sus templos de Santa María Novella en Florencia y de San Sebastián en Mantua. El tercer arquitecto será Michelozzo, con su palacio Medici Riccardi en la misma ciudad de Florencia. Dentro de arquitectura, ya en la segunda etapa, el Cinquecento, vamos a destacar los siguientes artistas. En primer lugar, Donato Bramante, con su templete de San Pietro in Montoro en la ciudad de Roma. El segundo será Miguel Ángel, que destacará por la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro en la propia ciudad de Roma. Y en Venecia va a destacar Andrea Palladio, con entre otras obras San Giorgio Maggiore en la ciudad de los Canales. Pasamos ahora a la pintura. Como característica principal vamos a hablar de que se introduce la perspectiva. Esta se utiliza para representar la profundidad en un plano bidimensional que no deja de ser otra cosa que un cuadro. Se logró dar dimensión y dar sensación de volumen, usando el contraste de luces y de sombras, el claroscuro, así como el escorzo para representar las figuras de forma perpendicular al espectador. Los temas más usuales eran los religiosos, los mitológicos, los retratos y los paisajes. En cuanto a la perspectiva, hablaremos más adelante acerca de los dos tipos de perspectivas que se utilizaron en el Renacimiento. Los pintores del 480 buscaban en sus obras las proporciones y el equilibrio. En este periodo vamos a destacar una serie de autores. En primer lugar, Fra Angelico. Es pionero en el uso de la perspectiva. Su pintura recuerda todavía a la pintura gótica, por la disposición y el hieratismo de sus personajes, pero vemos que introduce por primera vez el uso de la perspectiva y usa el llamado punto de fuga, que nos va a proporcionar esa profundidad necesaria en un plano bidimensional para representar la tridimensionalidad. Destaca de entre sus obras la Anunciación de 1428. El segundo autor va a ser Masaccio, que exploró los espacios arquitectónicos dentro de la propia pintura. Buen ejemplo de ello es su obra La Trinidad. El siguiente autor va a ser Piero della Francesca, que fue maestro de la perspectiva y el uso de la luz para crear volumen. Destaca de sus obras La Sacra Conversación o los retratos de los duques de Urbino. Sandro Botticelli será el siguiente autor que nombraremos, quizás el más notable. Su trabajo refleja a la perfección el humanismo neoplatónico, como podemos ver en sus dos grandes obras, El nacimiento de Venus o La primavera. El último autor que nombraremos de este periodo será Andrea Mantegna, que con su magnífico uso de la perspectiva y del escorzo nos muestra un Cristo muerto en la obra del mismo nombre. En la siguiente etapa, el Cinquecento, veremos cómo los pintores van a intentar y van a conseguir dar volumen a sus obras y representar el movimiento, las emociones y los sentimientos. De entre sus autores vamos a destacar 4 artistas. En primer lugar, el gran Leonardo da Vinci, autor de la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas o la Última Cena, del que hablaremos también más adelante en el uso de la perspectiva aérea.
El siguiente será Rafael Sanzio, genio de la perspectiva y la composición, autor de la Escuela de Atenas. El siguiente será Miguel Ángel, creador de los frescos de la Capilla Sixtina, donde vemos la creación de Adán o el propio juicio final. Y en Venecia destacamos a Tintoretto, Giorgione o Tiziano. Antes de empezar con la escultura, queremos plantearnos y responder a una pregunta que surge al ver las pinturas de este periodo. ¿Cómo se consigue expresar la profundidad en la pintura? Los artistas quisieron representar la realidad, la naturaleza y los seres humanos en toda su belleza. Este objetivo es todo un reto, ya que obliga a representar un mundo tridimensional en una superficie bidimensional. En la época del gótico, la única forma de crear la impresión de profundidad era superponer las figuras o los escenarios, o bien hacer más grandes las figuras en primer término y más pequeñas las figuras lejanas, pero sin guardar ninguna proporción. Es por ello que se necesita la perspectiva, gran aportación de la pintura. Para ello se usaron dos técnicas de perspectiva. En el 400 se intentó mostrar una tercera dimensión. Para ello, como decimos, es necesario abrir en el fondo de la escena un agujero imaginario, una ventana, un balcón. Se trata del punto de fuga, que permite la ilusión óptica de ver cualquier paisaje o espacio con sensación de profundidad. Además, integraron en las escenas marcos arquitectónicos, que contribuían a reforzar la profundidad. La técnica de la perspectiva se completó con la utilización de los métodos geométricos, que reduce progresivamente el tamaño de los objetos o personajes a medida que se alejan del ojo del espectador, produciendo así una ilusión de lejanía. Veremos también que en el Cinquecento algunos artistas buscaron dar mayor sensación de realismo a los cuadros. Para ello utilizaron un recurso que permite fingir la tercera dimensión, la profundidad, a base de pintar el aire. El maestro de esto fue Leonardo da Vinci. Fue el primero en aplicar esta perspectiva llamada aérea, con la técnica del sfumato, desdibujando los contornos y los detalles y modificando los colores. Como sucede en la realidad, la distancia desdibuja los objetos y modifica la atmósfera que se interpone entre nosotros y lo que vemos. Los pintores también avanzaron en el dominio de la luz y la sombra, para dar volumen y contraste a las propias figuras y objetos. Es lo que se conoce como el claroscuro. Para ello comenzaron a utilizar otra nueva técnica, la pintura al óleo, que les permitirá conseguir otros efectos y otras texturas. A continuación pasamos al arte de la escultura. En ella veremos que se realizarán esculturas y relieves para ornamentar los edificios. También se van a esculpir bustos de personajes de la época y por primera vez desde la antigüedad, estatuas ecuestres. En el 400 vamos a destacar una serie de autores, como son Donatello, donde la serenidad y la elegancia clásica inspiraron sus trabajos, como son su David y su San Jorge. Otro artista será Lorenzo Ghiberti, experto en demostrar la perspectiva, en este caso en la escultura, demostrado en los relieves de las puertas del paraíso. Miguel Ángel, artista que ya hemos visto también en pintura y en arquitectura, destacará en el arte escultórico con sus obras de La Piedad, el David y el Moisés. Veremos cómo este estilo artístico que nace en Italia, recuerden en la ciudad de Florencia, va a expandirse por toda Europa, gracias a varias razones. En primer lugar, a las rutas comerciales establecidas en el propio continente europeo, así como la difusión de inventos como la imprenta. Su expansión se da a partir del siglo XVI. Veremos cómo este estilo se va a asentar en países como Alemania, Francia, Flandes y España, de los cuales hablaremos a continuación. Comenzaremos con Alemania. A partir de la Reforma luterana, los artistas alemanes, además de pintar temas religiosos con gran autoridad, realizaron numerosos retratos, paisajes y cuadros mitológicos. La estética renacentista fue introducida en Alemania por Alberto Durero, pintor y gran especialista en la técnica del grabado. Sus obras muestran una gran preocupación por plasmar la proporción y la armonía del cuerpo humano. También sobresalieron Hans Holbein el Joven y Lucas Cranach el Viejo, amigo personal de Martín Lutero, que apoyó fervientemente el luteranismo y realizó numerosos retratos de su fundador. En Francia vamos a ver que la influencia italiana se dejó sentir a finales del siglo XV. El impulso definitivo para la adopción de las formas renacentistas tuvo lugar bajo el reinado de Francisco I, que gobernó entre 1515 y 1547.
fue un gran humanista y mecenas de las artes. En su corte trabajaron artistas italianos, entre ellos el famoso Leonardo da Vinci. Destaca la arquitectura, con construcción de palacios y castillos como los de Chambord, Chenonceau y Fontainebleau. En las fachadas se empleaban los órdenes arquitectónicos clásicos y tejados muy inclinados a dos aguas, que se remataban con elegantes chimeneas y buhardillas. En Flandes, la influencia italiana fue muy escasa, debido a la fuerte personalidad de su escuela pictórica en el siglo XV, que ya experimentaba con la perspectiva y con la pintura al óleo. La pintura flamenca del siglo XVI desarrolló un estilo propio, reflejo también de una sociedad burguesa que compraba obras de arte. Esta escuela mostró una gran originalidad por varias razones. La primera fue por el gusto por el detalle y por el realismo. La segunda, por el escaso uso de los temas mitológicos de la antigüedad grecorromana y de los temas religiosos. Y en tercer lugar, el desarrollo del paisajismo, de las escenas cotidianas y de los retratos familiares. En el siglo XV van a destacar artistas como Jan van Eyck, que perfeccionó la técnica al óleo y que realizó extraordinarios retratos. Otro será Roger van der Weyden, que pintó obras de temática religiosa. En el siglo XVI sobresalió Peter Bruegel el Viejo, que mezcló aportaciones renacentistas con escenas de género de tradición flamenca, que representaban episodios de la vida cotidiana, fiestas populares, mercados, etc. En España vemos que el Renacimiento tuvo un desarrollo algo tardío por la fuerza del gótico, que se prolongó hasta el siglo XV. A partir de este siglo, las influencias artísticas italianas y flamencas y los viajes de artistas españoles a Italia fueron introduciendo el nuevo estilo en nuestro país. En pintura, vamos a ver que los pintores del Renacimiento español del siglo XVI adaptaron el nuevo lenguaje renacentista, la preocupación por la luz, el color y la perspectiva, y se centraron en los temas religiosos. Valencia fue un centro artístico muy activo, con una pintura de fuerte influencia italiana. También destacaron los artistas castellanos y más tarde los pintores de retratos de corte. Pero de entre todas esas figuras destacamos la del Greco, un gran genio de la pintura renacentista en España. Este fue Doménicos Theotokopoulos, que vivió entre 1541 y 1614, llamado popularmente el Greco, debido a que tenía un origen griego. En su juventud viajó a Italia, donde aprendió de los maestros renacentistas. Se instaló en la ciudad de Toledo en 1577, donde realizó obras maestras que definieron un estilo muy personal. A partir de entonces, su obra se caracterizó por un cromatismo muy vivo, en el que predominan las tonalidades rojizas y azuladas, por los contrastes de luz y por la complejidad de sus composiciones, repletas de figuras alargadas que infunden espiritualidad al conjunto. Entre sus pinturas destacan el entierro del señor de Orgaz, el expolio y el caballero de la mano en el pecho. En arquitectura veremos que el Renacimiento español se inició a principios del siglo XVI y se desarrolló en tres fases. La primera es el estilo plateresco. Este introduce nuevos elementos decorativos en los edificios góticos. Su denominación proviene de la utilización de delicados relieves como los realizados por los plateros, donde destacan artistas como Juan de Álava y Diego de Siloé, y de entre las obras de este estilo destacar la fachada de la Universidad de Salamanca. El segundo estilo, la segunda etapa, es la clasista. Esta utiliza los modelos arquitectónicos clásicos, como columnas, dinteles y frontones, donde destacan autores como Alonso de Covarrubias, Pedro Machuca y Andrés de Vandelvira. De esta etapa, destacar la construcción del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Por último, el tercer estilo es el estilo herreriano. Se caracteriza por la ausencia absoluta de decoración. Las líneas son rectas y los volúmenes cúbicos. Van a destacar autores como Juan de Herrera, que da nombre a este estilo, y Francisco de Mora. Famoso es el edificio del Escorial dentro de esta etapa. En cuanto a la escultura religiosa, vamos a ver que la Escuela Española de Escultura se caracterizó por intentar plasmar los sentimientos religiosos, buscando la representación de la espiritualidad más que de la belleza. Los escultores trabajaron sobre todo los retablos, los monumentos funerarios y las imágenes religiosas, en este caso de madera policromada. Los principales autores fueron Bartolomé Ordóñez, Alonso Berruguete y Juan de Juni.